esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy, relacionado un poco con el tema de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento propiamente de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay varias dudas relacionadas de cómo ha venido funcionando la Procuraduría. La ciudadanía tiene muchos cuestionamientos y varios descontentos relacionados con la institución. Entiendo que no necesariamente es el equipo que está acá, sino que ya es desde la institución propiamente. Bueno, esperábamos que viniera el procurador, no vino, pero igual vamos a seguir con el trámite correspondiente en la Comisión de Derechos Humanos, que ahí sí no puede evadir su responsabilidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. No sé si traen nota. Traemos una designación con la copia para que nos haga favor, señor. Muy amable. Entiendo que el procurador designó a la licenciada María Mora, gerente administrativo financiero, de la gerencia administrativa financiera, el licenciado Walter Poro, director financiero, y al licenciado Milton Herrera, que es director de procuración. A la orden. Permiso. Bueno. Entonces, si quieren empezamos con la parte financiera. Licenciado Poro, que creo que es usted el que trae la... indíqueme cuál fue el presupuesto de la PDH del 20 al 24 por año, por favor. Correcto. En el 2020 fueron 120 millones 025.057.78. En el 2021 fueron 100.103. Bueno, el asignado, estos son los ejecutados, ¿verdad? En el 2021 100.103. 100.000 o 100 millones. 100 millones, 103. ¿Cuánto fue el asignado? Vamos por asignado y luego vamos por el devengar. El asignado en el 2020, 120 millones 185 mil. Aquí todavía no estuvo el amparo, ¿verdad? Porque como estuvo... Sí, fue 2021. Sí, por eso le preguntaba, digamos, en realidad fueron 120 con todo y el amparo. Sí, aunque se empezaron con 120, hubo una modificación que le asignaron 30 y entonces llegó un vigente de 150 millones, 185 mil. Entonces, en 2021 fueron 150 millones, no, el asignado. En el 20, en el 20. 150 millones, 185 mil. Sí. Vamos de nuevo para que no nos hagamos bolas y quede una cifra que quizás no es. Sí, exacto. Entonces, en el 2020, ¿su asignado cuánto fue? El asignado 120 millones 185. Asignado. Una modificación de 30 millones nos permite llegar a 150 millones 185 mil. Muy bien. ¿2021? 2021, un asignado de 120 millones 205 mil. No hubo modificación. 2022, 120 millones 220 mil. Ahí no hubieron modificaciones. Ahí no hubieron modificaciones. 2023. 2023, 245 millones 276 mil. 2024, 245 millones 170 mil. Ahora sí vamos por el ejecutado, el devengado. ¿Cuánto fue? En el 2020. 2020, 120 millones 025 mil 057.78. 2021. 2021, 100 millones 103 mil 465.21. 2022. 22, 120 millones 038 mil 758.69. 2023. 23, 186 millones 799 mil 603.13. ¿Y en el 2024? 2024, 188 millones 728 mil 116.39. La planilla, el costo de la planilla en el 2020, ¿de cuánto era? Era de, vamos a ver, según este reporte de Cicoin, de 108 millones 490 mil. Esto es en el 2020. Sí, en el 2020. ¿En el 2021? 2021 de 88 millones 588 mil 656.63. En el 2022. Fue de 99 millones 700
110.614.77. ¿Y en el 2023? De 113.522.286.66. ¿Y en el 2024? 146.126.999.27. ¿El incremento salarial y los bonos, Rick, fue en el 2022 o en el 23? 2023. Pero digamos, supongo que iniciaron todo el procedimiento en 2022. Ahí no se dio ningún aumento ni bono a... En 2022 no. No todo se trabajó con base a los 120 millones que se tenía de presupuesto. Ya en el 2023 es que se da el aumento. Exacto, se da la nivelación salarial, ¿verdad? Y el incremento que se dio a los empleados. Ya. El procurador, ¿cuánto ganaba en el 2020 y cuánto ganaba en el 2023? Total. No, ese es un dato que no tenemos. No sé, ejecución presupuestaria. Pero digamos que varió nada más el 5% que se dio de incremento al nivel superior, porque el aumento fue, digamos, inversamente proporcional. Ya. ¿Verdad? Que los que ganaban menos tuvieron más aumento de un 15-20% y, digamos, de direcciones para arriba fue un 5% nada más. Ya. Pero si me consigue el dato, por favor, para ver cuánto es la diferencia, digamos, entre sumado todo, ¿verdad, licenciado? Total, bonos, gastos de representación, salario y todo esto para tener el monto total. Correcto, vamos a localizar. El tema de usted tiene reporte ahí, si en el 20, 21, 22, 23, 24 hubieron compras de vehículos, ¿y cuánto implicó cada una de esas compras? No hubieron, excepto en el año 2023, que sí se compraron los vehículos, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos ahí? Ahí fueron cerca de 12 millones. Me confirma ahí bien el dato. Ahorita vas a ver que les trae. Sí. Es que como traemos los datos, pero a nivel general va... Pero en lo que se lo mandan, y el tema de viajes al extranjero. Dime ahorita viajes al extranjero. ¿Cuánto gastamos? 20, 21, 22, 23, 24. La verdad que como nosotros traemos el presupuesto, como lo pidió, ¿verdad? Ejecutado a nivel de grupo de gasto, ¿verdad? Por eso la presentación que por eso, hacemos pero ahí, tema de ejecución presupuestaria, le estoy pidiendo global, no le estoy pidiendo que me haya detallado cuánto gastamos en cada viaje, pero sí el global, en viajes al exterior. sí, de los vehículos fueron 16.9 millones. Imagínense, son 16.9 millones Sí, en vehículos. En 2023, sí, exacto. Vamos a pedir viáticos usted necesita viáticos al exterior. Bueno, para que el procurador viaje necesita boletos aéreos, todo lo que
implique un viaje del procurador al extranjero o de otros funcionarios de la misma Procuraduría de Derechos Humanos. En lo que hay por ojo, si busca estas cuestiones, Herrera, mire, ¿usted puede dar cantidad de denuncias que atendió la Procuraduría de Derechos Humanos por año, por? Sí, también. ¿Y cuántas tuvieron resolución? Muy bien. Mucho gusto saludar. Buenas tardes. Fíjese que le vamos a entregar este informe donde están los datos de los YAC, de los informes anuales circunstanciados. Cada año va a variar, digo 5 administraciones en la institución, cada año va a variar el tipo de denuncias y el tipo de administración. Ya, por ejemplo, en la pandemia bajan normalmente los números, ¿verdad? Entonces, en el 2020, en el informe anual circunstanciado, tuvimos un total de 9.894 denuncias. Ya la mayoría, esas ya están cerradas por el año, ¿verdad? Porque en la administración anterior se procedió a que casi la mayoría se terminaran, salvo, digamos, los últimos 3 meses de investigación de ese primer año de la nueva administración, que en ese mismo año se va resolviendo. En el 2021 hubo un incremento en cuanto a las denuncias recibidas de 10.338. Que igual, ¿verdad? Estas ya están cerradas. Sí, en archivo, en otras no teníamos, digamos, que sistemas informáticos en su momento que pudieran conectar a nivel nacional todo. Entonces algunos tal vez van a aparecer, por ejemplo, en los YAC en ese año, que estaban pendientes, pero era como de cerrar en el sistema. Una cosa es el expediente físico y otro el expediente electrónico. En el 2022 bajó a 9.345 denuncias. En el 2023, 9.874. Y en el 2024 sí hay un incremento fuerte de 13.942 denuncias. De esas, en el informe que acaban de publicar, usted va a ver que todavía faltan bastantes que resolver, pero son como del último trimestre, que todavía las tenemos en trámite de investigación. Y entonces, hasta que el expediente esté firmado, notificado debidamente por debido proceso, entonces ya se pasa al sistema informático y se le da de baja. Es decir, que para el siguiente informe ya debería de aparecer a 0, ¿verdad? Porque, digamos, no lleva un trámite de un año, ¿verdad? O sea, son trámites, esos son los datos. En este caso, ¿usted tiene, licenciado, el registro de cuáles son las entidades públicas, descentralizadas o autónomas que son las que más denuncias tienen? Sí, fíjese que normalmente, le puedo decir, en más de una década o más de 15 años que llevo trabajando en tema de denuncias, que el derecho fundamental más denunciado es el derecho a la salud. Y una de las entidades con más denuncias, dependiendo es el ICS, seguidamente del sistema de salud. Digamos, como no teníamos eso, pero no le puedo dar números exactos, pero le voy a decir qué instituciones son las más denunciadas en la experiencia que he tenido en todo este tiempo. Y luego le pido voy a ver un informe para que dame los detalles. Bueno, entonces, salud, educación, tenemos un número alto de denuncias, más que todo en los primeros meses del año, de cada año, o al final del año, que son los 2 incrementos. Por inscripciones sí, y por cobros indebidos en algunas escuelas o institutos públicos, que es lo que más digamos. A medio año normalmente enfrentamos denuncias de educación, pero por tema de infraestructura, porque a veces las escuelas no fueron remozadas como deberían, cosas como esas. Tenemos bastantes denuncias de derecho al trabajo, personas mayores, y normalmente los grupos vulnerables, las denuncias son mínimas, ¿verdad? O sea, son un poco más pequeñas. De derecho a petición tenemos un alto número de denuncias también. En este caso, entiendo que hay, digamos, procesos de recomendación y resoluciones, digamos, donde se declara violación a un derecho, digamos, puede ser cualquiera. Por ejemplo, me entiendo que, por ejemplo, la anterior ministra de Educación en algún momento fue declarada violadora de derechos humanos por el tema de educación. Correcto. En este caso, ¿cuántas resoluciones y cuántas recomendaciones se han
Porque también puede estar el archivo al expediente. Bueno, le voy a comentar. Fíjese que el tema de las denuncias se maneja de la siguiente forma. No todas pasan a ser investigación. Porque, por ejemplo, tenemos la clasificación de las orientaciones. Que una persona, por ejemplo, a solicitar algo que no le corresponde a la institución, sino que es al Ministerio Público o a un órgano jurisdiccional. Entonces les orientamos qué es lo que hay que hacer en ese lugar. Y esa orientación se abre para el registro respectivo, se hace una primera resolución como lo establece la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y se adjunta el acta de donde se le dio la orientación a la persona y luego se emite una resolución de cierre, porque esa, digamos, no amerita más inversión porque solo se orientó. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, mediaciones acá en la ciudad. Casco urbano es muy raro que se dé una mediación, ¿sí? Pero en el interior es lo que más se da, digamos, a nivel auxiliatura, mediación sea. Entonces el expediente de mediación es distinto a un expediente de investigación. Entonces es otro número, digamos, orientación es un número, mediación es otro número que va a variar, que esas no llegan hasta la resolución final, pero se atiende hasta finalizar el proceso porque es un acuerdo de voluntades. Luego tenemos los expedientes, por ejemplo, de acompañamiento, que las personas lo que quieren es que las acompañemos porque en el lugar no las atendieron, que es normalmente lo que nos aducen en la recepción o en turno. Entonces le damos un número alto de acompañamientos a las personas que lo solicitan y normalmente ahí resolvemos el problema que nos plantearon en su momento. Por ejemplo, que no les dieron un medicamento. Vamos al lugar y ahí se los dan, ¿verdad? Entonces, digamos, ya no hay más que investigar. Entonces, esa se emite el mismo procedimiento, una primera resolución y luego se hace una resolución de cierre. Entonces, ese es un número que va a variar. Es una resolución siempre, pero de un expediente que en el día lo arreglamos el problema. Y luego tenemos los expedientes que ameritan investigación. Por ejemplo, algunas denuncias que usted ha planteado que le hemos notificado las resoluciones finales. Entonces, normalmente se hace la primera resolución, se ordenan los oficios como lo establece el artículo 27 y 28 de la ley de la comisión, se emplaza a las autoridades correspondientes y se ordena el apoyo de investigación a alguna de las defensorías según la materia. Cuando ya vienen estos informes circunstanciados de regreso, que es la respuesta de los funcionarios, más la información de la defensoría. Entonces ya pasa cada unidad de investigación, hay varias unidades de investigación. Por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales, que ven todo lo que sea salud, educación, trabajo, etc. Derechos civiles y políticos, vida, integridad, petición, acceso a la información pública, etc. Derechos específicos que ve poblaciones específicas, ¿verdad? Niñez, mujer, etc. Entonces, dependiendo de dónde vaya el caso, se hace la investigación de acuerdo a esa naturaleza, en conjunto con el apoyo de la Defensoría, y se procede a emitir el proyecto de resolución y debe sustentar la resolución. Por ejemplo, si es una recomendación la que se va a hacer, es normalmente porque en el transcurso de la investigación se logró resolver el problema, es decir, una persona denunció falta de atención integral de salud. Fuimos a hablar con el director del hospital, con los médicos, y logramos entender de que no era esa lo que ellos denunciaron, ¿me entiende? Sí. Pero la persona en el momento que denunció eso es lo que quería. Y entonces ahí no procede una violación porque, digamos, no se pudo resolver en el momento, digamos, si no llegó. Aunque hayamos hecho investigación. En este caso, ¿cuántas resoluciones de violaciones a derechos humanos ha emitido el año anterior? De violación, ninguna, La mayoría del porcentaje son recomendaciones, se han hecho recomendaciones muy puntuales, pero directo al funcionario. ¿Resoluciones? Ninguna. ¿Resoluciones finales? ¿De violaciones a derechos? No, ninguna. ¿Y 2023? 2023 no se emitió ninguna. Bueno, 2022 ahí creo que estamos entre... ¿Pero el 2022? 2022 sí emitimos violaciones. Emitimos algunas violaciones que hubieron casos graves donde pudimos comprobar, porque no solo es emitir la violación, hay que hacer un análisis en materia de derechos humanos y decirle al funcionario en qué consiste la violación o omisión que cometió y que tampoco quiso corregirlo. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya se le dijo, se le inició el procedimiento que establecía la ley de la comisión y no quiso tomar ninguna medida, entonces obviamente hay una omisión de él y por lo tanto hay una violación a los derechos humanos. 2022, ¿cuántas emitieron?
Es que, mire, ahorita le digo, sí, mire, dígame. de violaciones no, como no nos pidió eso en específico en la nota. Pero Solo decía resoluciones, pero no nos especificaron como. se la voy a más o ocupar, menos. pero digamos, si me puede pedir ahí el dato. Sí, sea lo que usted nos. Todo lo tenemos, o sea. Es que mire, a mí me que ahorita que usted no tiene ninguna, digamos, 2022, no sé si haya, pero pareciera ser que estamos viviendo en el país de las maravillas, pues, desde el 2022. Claro. Que no haya ninguna resolución de violaciones a derechos humanos me parece bastante llamativo en ese sentido, porque entonces vivimos en el país ideal, pues, en este sentido. Lo que le voy a pedir es que me pueda mandar 2021, 2024 el tema de las denuncias que ingresaron y cuál es el tratamiento. No se va a pedir una por una, pues, pero sí le quiero pedir si fueron 100 denuncias, por decir algo, cuántas entraron a acompañamiento, cuántas fueron en mediación, cuántas en orientación y cuántas fueron a violaciones o resoluciones de violaciones a derechos humanos. Y adicional a eso le quiero pedir, digamos, cuáles son las instituciones que más denuncias han tenido, digamos, en este por caso. derecho. Mire, a mí, yo tuve ahí ya una cuestión del informe de ustedes, de que por ejemplo el IX había más de 2000 denuncias relacionadas con temas de servicio, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Citas largas. Entonces, eso, si usted tiene ya 2000 denuncias, quiere decir que puede ser 2000 usuarios o 2000 casos que pueden implicar varias gente, digamos, y eso al final de cuentas podría generarle a usted un patrón de funcionamiento institucional. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted en ese sentido? Sí, profundizar en el tema de investigación, seguramente hablar, digamos, con varias defensorías y seguramente eso, si usted profundiza, lo podría llevar en su momento a declarar una violación a derechos humanos, que es la violación del derecho humano a la salud. Eso es como un principio básico que yo entendería. Lo mismo pasa, por ejemplo, creo que también en ese mismo informe hablaban de la USAC, que la USAC tenía como más de, igual, me pareció un número bastante alto, más de 2000 violaciones también. Sí, eso lo tengo ahí, y si me lo pueden buscar, porfa, Claudia. Y se lo voy a dar porque incluso, no sé si era llegar a los 2000, pero por lo menos rondaba, sí me recuerdo que estaban por arriba de las 800 denuncias. Sí. Entonces, bueno, yo lo pedí a nivel, pero digamos, si a usted le dan 800 denuncias a una sola entidad, eso le debería generar a usted patrones de funcionamiento, por eso le decía el tema de articular defensorías y sedes departamentales, para determinar, digamos, cuál es la denuncia más recurrente. Entiendo que, por ejemplo, en la USAC puede ser el tema de la prueba diagnóstica o la prueba de conocimientos básicos, etcétera, 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 digamos, en este caso. Sí, o pueden ser laborales, que eso también tendría un tratamiento que hay que darle. A eso, que es lo que queremos apostarle o apuntarle, digamos, porque no es solo, el procurador ayer indicaba, digamos, 13.942 denuncias, creo que él, más o menos, pero la idea es que eran 13.000 denuncias que vi que él indicó cuando le preguntaban los medios de comunicación. El tema es que el número se queda tan abstracto que usted no tiene, digamos, no se explicó cuál había sido el tratamiento que se había dado a cada uno de estos casos, pero además si hay patrones de violaciones a derechos humanos, que esa es la otra parte que creo que queda muy subjetivo. Y es a lo que queremos realmente encontrarle en un sentido, establecer qué es lo que pasó. Por eso le preguntaba en el 2023 cuántas resoluciones de violaciones a derechos humanos, usted me dice que ninguna. En el 2024 usted me dice que ninguna, entonces en el país no hay ninguna violación a derechos humanos, que es lo que el procurador sí debe documentar, porque el papel del procurador es promoción y defensa de derechos humanos en este sentido. Lo que sí tengo claro es que, si no estoy mal, fue en el 21 o el 22 que se declaró la violación del derecho a la educación, y ahí salió directamente, digamos, la ministra, que fue la que se le declaró la violación,
Y en el caso, por ejemplo, caso Laguna Larga, que es un tema del Petén, también ahí entiendo que se declaró la violación de derechos humanos y ahí los funcionarios eran los de COPRED, el CONAP y no me recuerdo quién era el otro, pero sí, sí han habido, digamos, en este sentido. Y es finalmente, es un tema que hay que hablar con el procurador, pero que ahí es donde la población guatemalteca ve que no hay mucha acción de parte del Procurador de Derechos Humanos. Ya han habido temas como el tema de la criminalización de los estudiantes de sociedad civil en la Universidad de San Carlos, el tema de los operadores de justicia, el tema de periodistas, el más sonado es José Rubén Zamora, pero hay otros periodistas que han sido agredidos incluso en el ejercicio periodístico y no ha habido ni siquiera un comunicado del Procurador de Derechos Humanos. Por ejemplo, periodistas de Prensa Libre que fueron agredidos en la terminal de la zona 4, haciendo su ejercicio periodístico, fueron agredidos y no hubo comunicado, ni siquiera un comunicado del procurador. Este tipo de situaciones son las que finalmente la población ve que no hay acciones, y así lo podría ir enumerando una serie de casos. Y lo más sonado que fue lo del 2023, después de la segunda vuelta electoral, que tampoco se vio al procurador. El procurador, en este caso en específico, debió haber documentado, poner a trabajar a las defensorías y declarar la violación a derechos humanos del tema de elegir y ser electos. Nos gusta o no nos gusta el presidente que está, pero fue electo, punto. Y ahí es donde finalmente debió haberse declarado violación a derechos humanos. Por eso le preguntaba por el tema de las resoluciones de violaciones a derechos humanos, porque creo que han habido varios temas que no se han documentado o no se le ha querido entrar, y con eso finalmente lo que se ve es la ausencia institucional. Pero como digo, es un tema que vamos a abordar con el procurador más profundamente, si es que ahora no lo protegen en las citaciones de la comisión, pero sí le quiero pedir ese informe y como entiendo que algunas cosas son de recopilación, sí, mándemelo para el 16 de febrero, para que tenga el tiempo de poderlo armar y enviármelo. Sí. Bueno, se lo vamos a armar más o menos en este diseño, sí, para que usted pueda visualizar, digamos, lo que hemos recibido como a nivel nacional y en dónde está cada cosa, sí, porque eso es importante. Sí, porque también tengo claro, digamos, en el tema de los acompañamientos, porque yo he pedido incluso acompañamientos a varias gente para que no se le vulneren sus derechos humanos, y ahí la Procuraduría pues ha cumplido eso al menos. Hemos resuelto varias denuncias suyas. Hemos dado todas las vueltas posibles para ayudar a las personas. Hoy sí, licenciado, ¿cómo vamos con los viajes? Ya tenemos datos. Sí, para el 2024 los viáticos al exterior representaron 335.095. ¿Verdad? Y los viáticos al interior 1.035.000, ¿verdad? Que es lo que se utiliza por todo el personal para las comisiones al interior del país. Sí, pues pero esto ya es no solo el procurador, digamos, esto lo pudo haber usado defensorías, cualquiera, digamos, auxiliares, averiguaciones especiales. Sí, pues ahorita que por ejemplo hay vehículos en cada sede, me imagino que ahí va contemplado esto o va en un rubro aparte de combustibles. Va aparte. Va en combustibles. Va aparte. Sí. Y bueno, me dijo que en el 2023 fue que el tema de la compra de los vehículos. Bueno, miren, yo quería realmente profundizar otros temas con el procurador, que no voy a poder profundizarlos con ustedes, porque por obvias razones, porque entiendo que ustedes reciben una instrucción del procurador relacionada hacia dónde debe de enfocarse el tema de ejecución presupuestaria, y sí quería abordar con él, por ejemplo, lo que usted me decía. Presupuesto 2020, 150 millones, de vengado 120. 2021, 120 millones, de vengado 100. Y en el 2021 todavía con un montón de relajos, que incluso llegó a tener que poner hasta amparos, amenazas de interpelación y un montón de situaciones para que se pueda dar esa cantidad de recursos, incluso trabajadores que se quedaron en algún momento suspendidos sin salarios, y cuando les dieron el salario ya no había para pagarles las prestaciones, pero con todo eso pues al final entiendo que se pudieron poner al día en ese año. En el 2020
2022, 120 millones ejecutados al 100%, pero hay un corte, digamos, allá en ese año, 2 procuradores, uno que terminaba y el otro que iniciaba su proceso, pero lo que ya me llama la atención es en el 2023, 245 millones de quetzales asignados y ya 186 millones ejecutados, y 2024 245 millones asignados y 188 millones ejecutados al final del día. Y era lo que yo le preguntaba a Nick, lo que les decía, el tema del impacto que esto haya tenido realmente en el tema del funcionamiento, pero el impacto sobre todo en el tema del resguardo de los derechos humanos de la población, que es lo que ha quedado en duda hasta ahora. Lo que le voy a pedir, licenciado, por ojo, es que me pueda detallar de esto que usted me acaba de decir, cuánto, pero detállemelo en un informe, porque entiendo que no lo tiene ahorita, detállemelo cuánto ha sido en el gasto de funcionamiento y cuánto ha ido en temas de inversión, y solo detálleme también el tema de cuánto es para combustibles, cuánto es para personal, en este caso, y cuánto es para arrendamientos de las sedes departamentales, y mándeme ahí de una vez la ubicación de cada una de las sedes municipales y departamentales que tenga la Procuraduría por año, y el reporte ya formal, digamos, de este tema de los viajes, igual por año, de lo que habíamos, por lo que los habíamos citado, años del 20 al 24. Por favor, explique para poder nosotros darle seguimiento en este sentido, y igual mándemelo para la misma fecha del otro, para el 16 de febrero, para que tengan tiempo de poderlo recopilar. Y en el tema del informe del gasto de la planilla, mándenme la planilla de trabajadores y trabajadoras que han estado con funciones y con el salario y con la fecha de ingreso a la institución también, por favor. Eso también aquí. Correcto. Entonces voy por cerrar esta situación. Correcto.